Saludos, bendiciones, saludos mi hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar viendo este video, te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Padre, que la misericordia y la paz esté contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una vez más te quiero compartir un poco de la palabra, te quiero compartir algo sobre un día en específico de la semana, que Dios ha trabajado bastante en mí y en 4 años que yo llevo estudiando la palabra, pues, ¿verdad? Visitando iglesias, estudiando la palabra y compartiendo con muchos hermanos, he investigado un poco sobre el día de reposo y sobre lo que significa sábado en la Biblia. Sin mucha palabrería te quiero explicar lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia acerca de un día de reposo a la semana y qué día en específico es el que debes de descansar. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas opiniones en la calle, hay muchas opiniones entre hermanos, hay muchas opiniones entre religiones, pero yo pienso que el filtro más importante para cualquier opinión debe de ser la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Así que quiero compartirte un versículo que es Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, donde puedas entender cuál es el verdadero día de reposo y cuál es el día que Dios quiere que tú descanses. Porque hay muchas personas que tal vez no lo saben, tal vez tú lo sabes, pero hay muchas personas que no lo saben y no veo que hay mucha enseñanza sobre esto. Pues te cuento que el día de reposo viene siendo casi un mandamiento, casi como el mismo de no matarás, de no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hablarás falso testimonio de tu prójimo. El día de reposo viene siendo un mandamiento y posiblemente sea el 4º mandamiento en la Biblia. Amén. Quiero leerte Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante para que más o menos vayamos entendiendo. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, Dios es claro en Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, nos habla exclusivamente en la traducción que yo tengo en esta Biblia, que es el arco iris, es una Biblia de estudio. Dice en la parte de abajo, aquí equivale a sábado. Si buscas Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8 en adelante, vas a notar que en la parte de abajo de la página dice, aquí equivale a sábado. Eso es en unas traducciones, pero hay otras traducciones que yo he tenido que dice exactamente, acuérdate del día sábado, para Jehová tu Dios, para santificarlo. Resulta que Dios hizo la tierra, los cielos, hizo todo lo que está aquí en la tierra, te hizo a ti, me hizo a mí, los animales, las montañas, el agua, todo, en 6 días. Y si Dios mismo descansó el 7º día, ¿quiénes somos tú y yo para no descansar? ¿Quiénes somos tú y yo para corromper lo que dice la palabra de Dios? Sin embargo, queremos deleitarnos en la palabra, queremos ir al templo, queremos alabar, queremos compartir con nuestros hermanos, queremos ser obedientes a Dios, pero para ser obedientes a Dios tenemos que obedecer su palabra. Todo en esta tierra, todo en este mundo tiene un orden, tiene reglas, tiene principios, tiene faltas. Si hay muchas personas que no obedecen la ley terrenal, pues le ponen una falta, le ponen un ticket. Por ejemplo, un exceso de velocidad te ponen un ticket, por no licencia te ponen un ticket. Por esas faltas terrenales te ponen un ticket. Imagínate Dios, por no guardar uno de sus mandamientos. Hay muchas personas que dicen, los mandamientos ya no se deben de cumplir. Si me acompañas en estos 10 minutos que te voy a compartir la palabra, no mi opinión, sino lo que dice la palabra. Si inviertes estos 10 minutos en tu vida, puede hacer que tú tengas un conocimiento diferente. Amén. Éxodo dice que te acuerdes del día de reposo. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8. Si queremos obedecer la palabra de Dios, si queremos andar en el buen camino, si queremos deleitarnos en su palabra,
el deleite en su palabra, fue una palabra que me metió en la palabra y me metí a investigarla. Deleitarse en la palabra de Dios lo encontré en el Salmo capítulo 37, versículo 4. Dice lo siguiente, desde el versículo 3, Salmo 37, versículo 3 y 4. Confía en Jehová y haz el bien y confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces nos preguntamos por qué Dios no me responde la oración, por qué Dios no contesta mi oración. Lo que pasa es que de vez en cuando estamos haciendo pequeñitas cosas que a Jehová no le agrada, como por ejemplo trabajar los 7 días a la semana, trabajar 6 días, 7 días, 5 días. El trabajar los 7 días corridos te hace violentar la palabra de Dios, te hace violentar la ley, te hace violentar el principio, el orden que Dios tiene para nosotros como seres humanos. Tenemos que recordar que Dios nos hizo, Él a nosotros, no nosotros a Él. El manual, la palabra de Dios, somos nosotros los que debemos de seguirla y cumplirla. Por eso Él la creó, por eso Él la dejó inspirada por el Espíritu Santo. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es una respuesta para que vayamos entendiendo por qué a veces no nos responde Dios. Hay que deleitarnos en la palabra, pero hay que obedecer su palabra. Amén. Vamos a saltar al libro de Job, capítulo 22, versículo 26. Job 22, capítulo 22, versículo 26. Dice, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Lo voy a repetir. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Si aprendes a deleitarte en Dios, orarás a Él, le pedirás en oración y Él te oirá. Lo voy a repetir. Job capítulo 22, versículo 26. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Ahí finaliza. Orarás a Él y Él te oirá cuando aprendes a deleitarte en su palabra. Amén. Esto es la palabra de Dios, no es mi opinión. Vamos a saltar a Isaías 58, capítulo 58, versículo 13 en adelante. Isaías está hablando aquí del verdadero ayuno, pero hay un párrafo, un contexto que habla observancia del día de reposo. Quiero compartirte Isaías 58, capítulo 58, versículo 13 en adelante. Dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en el día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si lees Isaías 58, capítulo 58, versículos 13 y 14, te das cuenta que Dios le gusta que guardes el día de reposo, pero le gusta que lo guardes, que descanses en Él primeramente, que glories el nombre de Dios, que le des alabanza a Dios y que hagas el bien, como por costumbre tienen, por ejemplo, los judíos. Jesucristo tenía por costumbre ir al templo, ir a la sinagoga el día de reposo. En Mateo, Jesucristo lo testifica, que Él tenía por costumbre ir el día de reposo, el sábado, a predicar la palabra, a sanar enfermos, a libertar cautivos, a darle vista a los ciegos. Jesucristo lo hacía el sábado. Se supone que tú y yo, si sabemos la palabra, el sábado lo ocupemos primeramente para descansar y para darle la gloria a Dios. Y si queremos salir afuera a las calles, que salgamos a a darle un tratado de la palabra a alguna persona, que salgamos a evangelizar a una persona personalmente. Eso le agrada a Dios. Eso es deleitarse en la palabra de Dios.
Y la palabra dice que entonces Él oirá tu oración y contestará, te dará respuesta. Quiero finalizar con Mateo capítulo 5, donde el Rey de Reyes, Jesucristo de Nazaret, te da la respuesta clara, que debes de cumplir los 10 mandamientos conforme a Jesucristo los cumplió en la tierra. Tenemos el ejemplo más grande es Jesucristo. Mucha gente dice, eso es ley, eso es la antigua ley. La Biblia es la Biblia, no hay ley, o sea, la Biblia es la Biblia. Y Jesucristo habla en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, la opinión de Él, lo que se supone que nosotros hagamos. Amén. Voy a leer Mateo 5, 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de mis mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, aquí dice que cualquiera que enseñe la palabra, pero que quebrante uno de los pequeños mandamientos, como ese que te estoy diciendo, que el sábado se debe de guardar, y aún enseñe la palabra, perdón, esa persona va a ser llamada pequeña en el reino de los cielos. Lo voy a repetir, Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí está la respuesta. Morir en Cristo es ganancia, y sabemos que algún día nuestro Rey de Reyes, nuestro Jesucristo, va a venir a la tierra y nos va a levantar de esta tierra. ¿Cómo quieres ser llamado en los cielos? ¿Ser grande o ser pequeño? Tú mismo tienes la decisión. La ley se debe de cumplir y tenemos la imagen, tenemos la enseñanza de Jesucristo en el Evangelio. Amén. Dios te bendiga, que pases un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Amén.